Bien, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno que estén bien, qué bueno que están por acá. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez y también a Pietro y familia, ¿sí? Qué bendición que estén acá con nosotros, de verdad. Bien, pues, antes de comenzar, pues el pastor Ángeles les manda saludos. Se le pidió el apoyo para ir a predicar a la iglesia allá en Melitón. Recuerdan que el miércoles antepasado vinieron los pastores de allá, ¿no? Los que vienen los miércoles sabrán de qué hablamos. Entonces, bueno, si sigue la transmisión, bueno, también sabrá de qué hablamos. Dieron testimonio y el pastor Chuy Heredia, pues anda ahorita ya con los coras en Nayarit, entonces pidió el apoyo, ¿no? Entonces les mandó saludos al pastor y también, como algunos saben, nuestro hermano Bogdan fue al valle allá a ministrar también y a casar a unos hermanos allá, ¿sí? Entonces, pues bueno, reciban saludos de parte de los dos y bueno, vamos a darle aquí a la palabra a nosotros, ¿sí? Amén. Bien, pues seguimos con la serie, nuestra declaración de fe, y el día de hoy veremos un tema nada sencillo, nada tan fácil de digerir, pero con la ayuda del Señor vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a aclarar unas cosas. Y el tema el día de hoy es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo. Entonces, quiero pedirle que me acompañe a orar, ¿sí? Como dice Bogdan, yo voy a orar por usted y usted ore por mí, porque lo necesitamos, ¿no? Sinceramente, ¿sí? Bien, pues, Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Hemos exaltado tu nombre, te hemos bendecido, Señor, te hemos honrado con nuestros cantos, Dios, te hemos, Padre, reconocido que tú eres Dios, que eres nuestro Señor. Y en esta tarde, Señor, queremos pedir tu gracia para poder expresar, para poder hablar de manera correcta tu mensaje. Señor, ayúdame, Dios, dame tu gracia, tu sabiduría, Señor, y para poder ayudar a mis hermanos, edificar a mis hermanos con tu palabra, Señor, y ayúdalos a ellos también, Señor, a que reciban, Señor, el mensaje de manera correcta, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es importante aclarar o decir que estamos viendo, ¿no? La serie se llama como Nuestra Declaración de Fe, ¿sí? Entonces, son las bases de lo que nosotros como iglesia encontramos en las Escrituras, ¿sí? Son nuestras bases, es en lo que hemos creído. Habrá otras congregaciones en las que tengamos diferencias, ¿no? Sí, haya y diferencias me refiero, cuando dicen diferencias pensamos en pleito, ¿no? No, o sea, podemos diferir en puntos, ¿sí? Y no tiene por qué haber problemas. Entonces, lo que tocaremos el día de hoy puede que difieran de otras denominaciones, de otras iglesias, ¿no? Entonces, pero es lo que nosotros encontramos en las Escrituras, ¿sí? Si tiene alguna duda al final de la enseñanza y de cualquier enseñanza, con toda confianza se puede acercar y preguntar, ¿sí? De lo que se trata. Bien, la obra bautismal del Espíritu Santo ha sido un punto de controversia considerable y de diversidad de opiniones, ¿sí? Por un lado, se confunde con el bautismo en agua, tema que veremos después, ¿sí? Este tema lo vamos a ver más adelante. Aunque hay muchos pasajes que se refieren al bautismo en el Espíritu, algunas personas ven en esos pasajes una referencia al bautismo en agua, ¿sí? Como por ejemplo en Romanos 6:4, Gálatas 3:27, ¿sí? Se los comento para si gustan anotarlos, ¿sí? Otros entienden la obra bautismal del Espíritu como una segunda bendición que puede traer poder para el servicio o manifestarse a través del hablar en lenguas, ¿sí?
Parte de esta confusión, hermanos, radica en la comprensión errada de la naturaleza distintiva de la iglesia. En Pentecostés, sí, allá en Hechos, ahí nació la iglesia y el Espíritu Santo comenzó su obra de edificarla con el bautismo de los creyentes en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y aunque vemos que el Espíritu Santo ha estado activo a lo largo de toda la historia del testimonio cristiano y hasta nuestros días, como agente de la obra de Dios, desde el Génesis vemos cómo ha estado operando desde el principio de los tiempos hasta en Apocalipsis, ¿sí? Y en nuestros días. Es decir, Él continúa operando de la misma manera en que lo hizo en los tiempos de la iglesia primitiva. Su función no ha cambiado. ¿Okay? Pero esta obra, repito, que comenzó en el Pentecostés, esta obra bautismal es única en la era de la iglesia. O sea, ahí comenzó. ¿Sí? Veremos de manera muy general, por cuestiones de tiempo, aspectos sobre qué es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? A lo mejor muchos tendrán, les digo, como bautismo del Espíritu Santo, pues bautismo en agua, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para aprender y aclarar dudas. ¿Sí? Vamos a tratar de ver las diferencias. ¿Okay? Pero antes de hablar de ello, necesitamos hablar de un poco de historia, ¿sí? Unos cuantos versículos para poder entenderlo mejor. Ahora, algo importante que es necesario aclarar es que no se está hablando, y lo dije hace un momento al principio, en contra de ninguna denominación. ¿Sí? Si hay hermanos que tienen alguna forma o prácticas diferentes a lo que nosotros encontramos, bueno, no es echarles nada, ¿no? ¿Sí? Nosotros trataremos de apegarnos a lo que la Biblia enseña y nada más, porque pudiéramos decir, ¿no? Es que aquellos hermanos no creen esto, o aquellos le hacen así, y es que estos hermanos esto y aquello, etcétera. Bueno, muy seguramente también ellos podrían decir de nosotros, bueno, pues esas cosas también, ¿verdad? No, pues es que allá los de casa de oración pues no hacen esto o aquello. Bueno, digo, podemos tener diferencias, vaya, pero es en el amor del Señor que trataremos de explicar lo que es esto, ¿sí? Repito, lo más apegado posible a lo que la Biblia enseña, ¿sí? Pues que el Señor nos ayude. Hermanos, no podemos ignorar la historia de la iglesia en un tema tan importante como este, porque no se puede entender la historia de la iglesia y la transmisión de la fe en Cristo sin tomar en cuenta la operación sobrenatural del Espíritu Santo en los creyentes. Ahora, la experiencia fundamental y fundacional del pentecostalismo es lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Decimos que ellos lo llaman, con todo respeto, porque ellos de ahí se toman para definir como bautismo del Espíritu Santo a ese tipo de eventos, ¿sí? Como el avivamiento de la calle, en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, ¿sí? Dirigido por el pastor afroamericano William J. Seymour entre 1906 y 1909. ¿Has escuchado hablar de ello? ¿El avivamiento de Azusa? ¿Sí? Lea más, hermano. Sí. Pero qué bueno los que sepan, ¿sí? Bueno, el avivamiento de la calle de Azusa se le dice así porque estaba sobre la calle de Azusa, en Los Ángeles. Había un edificio que le llamaban edificio de obra misionera, donde ocurrían muchos milagros, sanidades, un mover muy fuerte, ¿sí? Fue un evento histórico a nivel mundial por todo lo que ahí se vivió, ¿sí? Fueron aproximadamente 3 años de ese movimiento, donde se dice que personas, o sea, ni siquiera llegaban al templo, a la capilla, cuando ya estaban siendo tocados por el Espíritu Santo, ¿sí? Sobre la misma calle podía verse gente siendo sanada o convertida, ¿sí? O sea, como si eran por la Navarro, ¿no? Y por ahí por la esquina de la Yucatán estuvieran, si vinieran paralíticos caminando, o sea, por eso tomaban en cuenta la calle, ¿no? La calle de Azusa, porque por ahí pasaban milagros, o sea, era tan fuerte ese movimiento. Bueno, qué impresionante, ¿no? Digo, nos podemos imaginar, pero ya nuestra imaginación quedaría corta. Bueno, fue un movimiento que marcó la historia del cristianismo a nivel mundial, ¿sí? Y esto no hace mucho, apenas poco más de 100 años. Digo, realmente no es mucho tiempo para todo lo que tenemos como humanidad, ¿sí? Ahora, John y Charles Wesley, en el siglo XVIII,
decían que había una diferencia entre los creyentes comunes y los creyentes santificados y bautizados en el Espíritu Santo. Esto es la base prácticamente de todas las denominaciones y movimientos pentecostales que surgieron a finales del siglo XIX, o sea, por 1800, ¿sí? Y a principios del siglo XX, por 1900. Y ellos entendían, sin ningún soporte bíblico, porque a la luz de las Escrituras no encontramos eso, que la primera obra de gracia es la conversión o el nuevo nacimiento, y la segunda obra de gracia es la de la santificación, también llamada segunda bendición o bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que la salvación, la redención y bautismo del Espíritu Santo eran dos cosas diferentes, ¿sí? Pero como ya lo dijimos, no hay algún soporte bíblico, y bueno, y si usan versículos para soportar esto, no está del todo claro, ¿sí? Y bueno, y lo vamos a ver. Pero ellos, John y Charles Wesley, lo entendieron así, y así lo enseñaron, y así se sigue enseñando hasta el día de hoy en muchas iglesias. El bautismo en el Espíritu Santo es la doctrina más característica de la iglesia pentecostal dentro del cristianismo, y ellos, la mayoría de las veces, o es así completamente, lo reducen solamente a hablar en lenguas, ¿sí? ¿Sí le va haciendo sentido lo que estamos hablando? ¿Sí? Ok. Ahora, según este grupo de hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es un encuentro que da poder a los cristianos para el servicio al Señor. Dicen que sin el bautismo del Espíritu Santo, el cristiano es salvo, sí, pero solo puede llegar a ser un siervo efectivo de Jesucristo con el bautismo del Espíritu. Ahora, este bautismo, según la mayoría de los pentecostales, se manifiesta por medio de hablar en lenguas. Ahora, es cierto que hay una evidencia, ¿no? Que hay parte del bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Pero no son dos experiencias o momentos aparte. Es decir, no hay dos bautismos por el Espíritu. No es como decir, ya creí, ya soy cristiano, pero el Espíritu Santo no vive en mí porque no hay evidencia, ¿sí? Y de repente comienzo a hablar en lenguas, ¿no? Y ya está el Espíritu Santo en mí porque ya hay evidencia, ahora sí puedo servir. No es eso, ¿sí? Esto es un error. Esto no es así, porque escuche bien, a través de los años, esto ha traído muchos problemas por una mala interpretación. Ha hecho mucho daño a la iglesia, sobre todo en el tema de la evangelización, porque no ha habido un correcto entendimiento. Ahora, no había una mala interpretación, no había una mala intención de interpretar así o practicar así, pero así se quedaron, ¿sí? No investigaron más. Por eso, hermanos, la importancia de estudiar las Escrituras, porque podemos tener buenas intenciones, entre comillas, pero eso no significa que sea correcto, ¿sí? No significa que sea lo que Dios quiere. Por eso es importante estudiar, ¿ok? Ahora, entrando un poco más en tema, vamos por favor a Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí es importante, hermanos, que en primer lugar entendamos cuál es el propósito de esta promesa, donde el Señor se refiere al Espíritu Santo como la promesa del Padre, ¿sí? Porque aparece en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento. Ahora, no se refiere, escuche bien, no se refiere a la promesa de hablar en lenguas, ¿eh? Se refiere a la persona del Espíritu Santo. Otra vez, no es que estemos orando y de repente comenzamos a hablar en lenguas y ya recibimos la promesa del Padre. No es así. Es importante dejar en claro que una persona, al momento en que cree, es bautizado en y por el Espíritu Santo. No es una experiencia alterna
No son dos obras de gracia, no es un proceso aparte. No es, ya creí y después el Espíritu Santo me aparta. Cuando el momento en que hemos creído en el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Sí? No es una experiencia aparte. No se puede bautizar dos veces. ¿Sí? No se puede rebautizar. ¿Sí? Solamente es una vez. Y esta promesa de enviar al Espíritu Santo, repito, está repetida en el Antiguo Testamento. Vamos por favor a Isaías capítulo 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Acompáñame ahora, por favor, a Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Ezequiel 36, 27. Dice, sí, Ezequiel 36, versículo 27. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, perdón, no, sí, es el mismo, perdón. Tienes razón. Ok, bueno, ahí está. Y un pasaje más conocido es, ahora sí, en Joel 2, por favor. Joel capítulo 2. Gracias, Fer. Joel 2, versículo 28-32. Joel 2, 28-32. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré, ¿qué? Mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es importante aclarar que no está diciendo el pasaje que a todo ser humano se va a derramar su espíritu, ¿no? No es a todo ser humano, es a aquellos que invocan el nombre del Señor, como lo dice el versículo 32, ¿sí? Y aquel que invocar el nombre de Jehová, ¿será qué? Salvo, a ellos, ¿sí? Una vez más, no es para todo el mundo, no es un avivamiento donde todo ser humano va a ser receptor del Espíritu Santo, es para aquellos que creen, ¿ok? Ya que este es el nuevo pacto, hermanos. Dios enviando a su Espíritu Santo a regenerar, es decir, a llevar la salvación a una persona y regenerar su relación con Dios. Sobre esas personas se derramará su Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, el envío del Espíritu Santo es un compromiso personal de Cristo Jesús. Lo prometió varias veces, ¿sí? Que lo enviaría después de su partida. Vamos por favor a Juan, capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté vosotros, ¿cuándo? Para siempre. En ese momento lo cantábamos, ¿no? Tu amor es para siempre, ¿sí? No en los días buenos nada más, no en los días más o menos,
ni en los días tristes, es todo el tiempo, siempre su amor. El Consolador siempre estará con ustedes. Ahora, el primer Consolador es el mismo Señor Jesús. El otro es el Espíritu Santo, como lo acabamos de ver, ¿sí? Ahí mismo en Juan, acompáñenme, capítulo 16, versículo 7. Ahí nada más de la vuelta. Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, ¿qué tan importante es esto? Que el mismo Señor Jesús, o sea, ¿qué puede decir Él? Que te conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, si alcanzamos a entenderlo, o sea, me conviene irme, te conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá el Espíritu Santo, ¿sí?, sobre ti. Entonces, repito, este Consolador estará con nosotros siempre, en nuestro peregrinar con el Señor, durante toda nuestra existencia, de aquí a que nos muramos o que el Señor venga primero, ¿sí? Lo que suceda primero. Este Consolador estará siempre con nosotros, ¿sí? Ahora, un aspecto importante a considerar es que sin la obra del Espíritu Santo no puede cumplirse el mandato de evangelización del mundo, ¿sí? Para que la predicación fuera eficaz, tenían que haber recibido poder de lo alto, cuando lo acabamos de leer, ¿no? Cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, John Owen, un inglés puritano del siglo XVIII, escribió un estudio sobre neumatología. ¿Saben qué es la neumatología? Bueno, la neumatología, para aquellos que no lo sepan, y qué bueno, porque es importante aprender, ¿sí?, es el estudio de la teología sistemática que estudia a la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la neumatología. Ahora, él escribió, John Owen, un libro on the Holy Spirit, que es en el Espíritu Santo, ¿sí? Y él escribió lo siguiente: ese es el fundamento del ministerio de la Iglesia, también de su continuidad y eficacia. Y dice, es el Espíritu Santo quien suple la ausencia corporal de Cristo y quien completa todas sus promesas a la Iglesia, por lo que los antiguos lo llamaron Vicarium Christi, esto es, vicario de Cristo o quien representa su persona. Ahora, al escuchar la palabra Vicarium Christi, le puede hacer ruido, ¿no? Porque la Iglesia Católica ha querido suplantar el trabajo del Espíritu Santo por ella misma, o sea, que es el Papa, ¿no? O sea, no es ser guiados por el Espíritu Santo, sino ser guiado por la Iglesia Católica, por el Papa, ¿sí? Por eso sucedió la Reforma, ¿sí?, donde se venían a combatir todas esas ideas. Pero bueno, eso es otro tema y está muy amplio, ¿no? Entonces, ven, el Señor siempre cuidando a su iglesia, ¿sí? El Señor siempre trayendo revelación. Vamos por favor ahora a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitable significa indudable, ¿sí? No hay duda de ello. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, el bautismo de Juan, como aquí lo menciona,
fue en agua, o sea, era un ritual, era algo externo, era algo que visiblemente o públicamente demostraba un cambio de pensamiento, que se habían arrepentido, pero todavía no estaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿no? Pues Juan bautiza al Señor Jesucristo. Y es Jesús quien les dice a ellos que serían bautizados con o en el Espíritu Santo. Decir con o en él es correcto decirlo, ya que el Espíritu Santo es quien lleva a cabo esta acción, o sea, es quien y en quién se lleva a cabo esto. Y también les dijo que dentro de no muchos días, porque ya iba a ascender al cielo, ¿no? Estaba en ese proceso el Señor Jesucristo. Ahora, debemos entender algo, hermanos, que en la naturaleza de la iglesia es imposible ser salvo sin recibir el Espíritu Santo. Es decir, no es que existan cristianos y cristianos nacidos de nuevo por separado. Si se dice ser cristiano, tiene que ser nacido de nuevo y haber recibido el Espíritu Santo. Ahora, hay el cristianismo nominal, ¿sí? ¿Qué es el cristianismo nominal? Bueno, el cristianismo nominal dicen ser cristianos por meramente decir que pertenecen a una religión, ¿no? Sí, pero pues en realidad no lo practican, ¿no? O sea, así como pues los cuantos conocemos, ¿no? Familiares, amigos, pues soy católico pero nunca voy a misa, ¿no? Nomás en los funerales o en las bodas, etcétera, ¿no? Bueno, pues también hay cristianos nominales que dicen, no, pues yo soy cristiano por decir que pertenezco a una religión, pero en realidad pues no lo son. Ahora, si el Espíritu Santo no mora en el creyente, entonces no hay una regeneración. Es imposible pensar en ello. Se puede alguien decir cristiano, pero si el Espíritu Santo no mora en él, resulta imposible. Sí, es contradictorio. ¿Sí? No existe tal. Okay. Ahora, veremos unos pasajes en los que indican la imposibilidad de ser cristianos sin tener morando plenamente en el ser interior al Espíritu Santo. Okay. Porque cuando el Espíritu Santo viene con todo, hermanos, ¿sí? No viene de poco a poquito, o un ratito sí, un ratito no, ¿sí? El Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Vamos por favor a Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y qué dice aquí? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Vemos aquí que dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y esta es la cláusula, ¿sí? Esa es la cláusula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? Podemos vivir en el Espíritu si es que Él mismo mora en nosotros. Y en la siguiente parte del versículo nos dice, ¿no? Más claro, pues imposible. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él, ¿sí? Se cierra toda duda sobre si alguien es nacido o no de nuevo, ¿sí? ¿Cómo vives? ¿Vives según el Espíritu o vives según la carne? Bueno, ahí puedes determinar, ¿sí? Vamos a un pasaje más. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, comienza diciendo el versículo, ¿no? Por cuanto sois hijos. A ver cuántos hijos de Dios hay aquí. Amén, qué bueno, gracias a Dios. Sí. Muy bien. ¿Qué hizo Dios a los hijos de Él?
envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Bueno, el Espíritu de su Hijo también se le dice así al Espíritu Santo, ¿no? Lo envió a lo más profundo de nuestro ser. ¿A dónde dice que lo envió? A nuestros corazones. ¿Y por qué a nuestros corazones? Bueno, porque en el corazón se gestan los pensamientos, las intenciones, las acciones. ¿En dónde? En el corazón. Sí. Ahí. Vemos una vez más que es imposible ser nacido de nuevo y no tener el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Es contradictorio. Y es muy importante, hermanos, que nos quede clara la siguiente distinción. Los pasajes bíblicos en que el Espíritu Santo se relaciona con el bautismo se agrupa en dos divisiones. En el primer grupo, en la primera división están aquellos en que Cristo es el agente ejecutor del bautismo, es decir, quien bautiza al creyente como sujeto, o sea, a quien se bautiza y se le bautiza en el Espíritu Santo, receptor del sujeto. Bautismo, como ya lo sabemos, significa sumergirse por completo en aguas, ¿sí? Aunque se relaciona esta palabra con la religión, es una palabra común y tampoco bautismo es una palabra exclusiva del cristianismo, ¿sí? Mire, cuando yo crecí, pues toda mi vida, ¿no?, he estado en la iglesia, y escuchar la palabra bautismo, otras palabras, pensamos que son propias de la iglesia cristiana, ¿no?, que son propias de nuestro lenguaje, ¿no?, del cristiañol, pero no. La palabra bautismo se usaba para otras cosas, ¿sí? Y no solamente los cristianos las dicen. Era una palabra, repito, tan común que se utilizaba día a día. Y ahí hay un ejemplo muy claro. Cuando se trabajaban telas, ¿sí?, se dice que había que bautizarlas en pintura. O sea, sumergirlas por completo en la pintura, ¿sí? Y aquí un ejemplo muy bonito. El teñidor, que es el Señor Jesús, tomaba la tela, que somos nosotros, la sumergía en pintura, que es el Espíritu Santo, y pues esa tela quedaba impregnada pues por dentro y por fuera, ¿sí? Así ese es el ejemplo que tiene. Nos toma el teñidor, el Señor Jesús, toma la tela, que somos nosotros, nos sumerge en el Espíritu Santo, que es la pintura, y queda impregnado, ¿sí? Entonces, repito, la palabra bautismo no es exclusiva del cristianismo, ¿sí?, pero tiene una utilidad muy amplia. Ahora, por favor, vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ese es el primer grupo de pasajes donde Cristo toma al creyente y lo bautiza en el Espíritu Santo. En este primer grupo de versículos es por la autoridad de Cristo que es dado el Espíritu Santo a todos los que creen. Es por esto, hermanos, que cada creyente, de manera individual y también colectivamente, viene a ser morada del Espíritu Santo. Vamos, por favor, a Primera de Corintios 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16. Primera de Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Ahí mismo en Primera de Corintios, pero ahora el capítulo 6, versículo 19, ahí le da 2 vueltas a su Biblia, a su hoja, a la Biblia. Primera de Corintios 6, 19, dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿en dónde está? En vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Sí. Entonces, no es, ya creí y luego viene el Espíritu Santo. O sea, o que después de un determinado tiempo viene el Espíritu a morar en el nuevo creyente. No es así. El Espíritu Santo viene a morar en el recién convertido al momento de haberse arrepentido y haber creído. Es instantáneo. Porque acabamos de leer que los creyentes somos ¿qué? Morada del Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesús nos toma, nos sumerge en el Espíritu Santo y somos depósitos de Él. Somos su morada, somos de su pertenencia. Y es importante, hermanos, entender esto porque como lo acabamos de leer, nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque somos de su propiedad. Somos de uso exclusivo, ¿sí? Aprendimos la palabra santos, ¿no? Somos apartados para Él, ¿sí? No para el pecado, no para los deleites de esta vida, para Él, solo de Él, pues Él pagó el precio, ¿sí? Somos para Él, somos de su propiedad. Entonces, al momento de creer, de que alguien cree, de que alguien se arrepiente y confiesa a Jesús como su Señor, viene el Espíritu Santo a morar en él. Ahora, repetimos una vez más, como decíamos al principio, no es el don de lenguas que dice que sí tenemos al Espíritu Santo. Es el hecho de que una vez que hemos creído, ya está en nosotros, ¿sí? Y es importante repetirlo, hermano, por lo que ya dijimos. Ha habido una mala enseñanza y lamentablemente se sigue teniendo. Y déjenme decirlo, yo era una de esas personas, ¿sí? Llevo 17 años de haber creído en el Señor, de que el Señor me salvara. Y la verdad que cuando yo me bauticé, tenía como 18 años, 19, no recuerdo. Y yo pensaba, de verdad, de una manera tan genuina y tan real, que cuando allí en la iglesia donde me congregaba, normalmente bautizan en la playa, ¿sí? Y se me hace muy padre, ¿no? Creo que es la escena más, o el lugar más, no es obligatorio, por supuesto, ¿no? Simplemente son formas, ¿no? Y lugares, y se prestaba. Pues ahí a la orilla de la playa, ¿no? ¿Sí? Yo me imagino que así era con Juan, ¿sí? Cuando llegó el Señor Jesús, estaba en la orilla de un río o de la playa, ¿no? Y ahí fue. Bueno, pues es algo aparte, ¿no? Bueno, entonces yo creía de manera muy genuina, sinceramente, que cuando ya el pastor, cuando yo saliera, emergiera de las aguas, iba a salir como, pues, hablando en lenguas, ¿no? Yo lo pensaba así, era algo genuino, ¿sí? Entonces, repito, no había una mala intención, pero no era correcta mi idea, ¿no? O sea, ya había creído, ya tenía unos meses de haber creído en el Señor. Sin embargo, yo pensaba que había unas... Digo, ahora que lo estudio ya entiendo, ¿no? Pero en mi cabeza había que es esa parte, ¿no? El Espíritu Santo es aparte, ¿sí? Y no, o sea, el Espíritu Santo viene a morar una vez que hemos creído. Y qué importante es eso, hermanos, porque cuántas cosas o ideas erróneas hay en nuestra cabeza y que eso nos lleva a hacer cosas que no convienen o no hacer cosas, ¿sí? Incluso un chavo de donde me congregaba, él no se quería bautizar porque en su idea era, no, es que si me bautizo, bueno, él decía que ya era creyente, ¿no? Pero si me bautizo, ya es como que el siguiente paso, ¿no? O como que hay un mayor compromiso, como que hay no sé, ¿no? Había alguna idea muy rara en su cabeza. Y el bautizo, hermanos, que lo vamos a ver más adelante, el bautismo es simplemente una evidencia pública de en quién hemos creído, ¿sí? No añade algo, no es que me hago más santo si me bautizo, no es que me hago más espiritual, ¿no?
Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso, hermanos, ¿por qué digo todo esto? Porque es importante aprender correctamente cómo es todo esto, ¿sí? Porque aunque no haya una mala intención, aunque haya algo genuino, un buen deseo, pero bueno, no es lo correcto, ¿sí? Entonces, por eso es importante aprender, ¿sí? Y por eso estamos aquí, para ayudarnos entre todos. Ahora, hermanos, es una realidad que si tuviéramos permanentemente esta idea en nuestra cabeza de que somos morada del Espíritu Santo, pecaríamos menos, ¿sí? Si tan solo nos recordáramos a cada momento esta realidad, creo que nuestras decisiones estarían inclinadas en agradar a Dios siempre, ¿sí? Si tendríamos, hermanos, una actitud distinta ante mis hermanos, ante la iglesia, ante mi familia, ante mi esposa, ante mi esposo, ante mis hijos, ante la tentación, porque estaríamos conscientes de que usted y yo somos morada del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? O sea, quiero que dimensione esto. Dice la palabra de Dios que los cielos no pueden contener al Señor, ¿sí? Sin embargo, decide habitar en esos cuerpos mortales, terrenales. ¿Cómo podemos entender eso? Que y lo decía a ver hace un momento, ¿no? Yo les he dado tu gloria, ¿sí? Hermanos, tener presentes en nuestra cabeza día a día que somos morada del Espíritu Santo nos ayudará a cometer menos errores, menos pecados, ¿sí? Pero la realidad es que a veces se nos olvida. Y miren, y lo digo por mí, voy por delante, pero también quiero hacerlos pensar a ustedes, ¿sí? Qué importante es tener esto en mente todo el tiempo en nuestra cabeza. Ahora, veremos un segundo grupo de textos que presentan al Espíritu Santo como el agente ejecutor, es decir, ¿quién bautiza? Al creyente como sujeto, o sea, ¿a quién se bautiza? Y a Cristo como el receptor, ¿en quién se bautiza? Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Otros versículos, nada más los voy a mencionar, pero no los leeremos por cuestión de tiempo. Gálatas 3:27, Romanos 6 del 1 al 4, y Primera de Pedro 3:21, ¿sí? Son algunos versículos donde, repito, se toma al Espíritu Santo como agente ejecutor del bautismo, ¿sí? Ahora, en el primer grupo vimos que el Señor nos tomaba y nos sumergía en el Espíritu. Ahora vemos en esos pasajes que el Espíritu, que es el Espíritu que nos toma y nos mete en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Pero por favor, veamos con mayor detenimiento 1 Corintios 12:13, ahí donde estamos, ¿no? 1 Corintios 12:13 dice, lo vamos a leer otra vez, porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Solamente, hermanos, solamente hay un espíritu. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, o también es correcto decirlo, para un cuerpo, ¿sí? Entonces, fuimos bautizados para un cuerpo. Eso indica una dirección, porque nos ayuda a clarificar, a entender el propósito del bautismo del Espíritu, en el Espíritu o con el Espíritu Santo. Ahora, lo que eso significa es que el Espíritu Santo nos está llevando hacia un solo cuerpo. Es singular, ¿sí? No es plural, no hay cuerpos, hay un solo cuerpo, ¿sí? Esto habla de la acción del Espíritu Santo de bautizar
de sumergir al creyente en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente hay un cuerpo, solamente hay una iglesia. ¿Sí? Por eso Pablo menciona que no importa si eres ¿qué? Judío o griego. ¿Sí? No importa si eres rico o pobre, no importa si eres alto, si eres bajito, si eres delgado, lo que sea, no importa quién eres. Somos el mismo cuerpo. ¿Sí? Nos podemos llevar bien entre todos porque tenemos el mismo espíritu, el mismo Dios, estamos en el mismo cuerpo porque a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Sí? Ahora, entonces, podemos definir que, aquí viene la definición ya de lo que es el bautismo en el Espíritu, el bautismo en o con el Espíritu Santo como la obra por medio de la cual el Espíritu Santo coloca al creyente en unión con Cristo, y fíjese bien, y en unión con los otros creyentes del cuerpo de Cristo. Además de que nos salvó el Señor, nos añadió a otros creyentes. Por eso, hermanos, es importante que andemos en comunión con Dios, porque cuando rompemos nuestra comunión con Dios, rompemos nuestra comunión con nuestros hermanos. ¿Sí? Cuando andamos mal, a los cristianos son los últimos que queremos ver, ¿no? Porque sabemos que nos van a regañar, nos van a decir algo, y ay, otra vez este brother, ¿sí? ¿Por qué? Porque andamos mal, ¿sí? Ahora, perdón, todo eso está vinculado completamente con la regeneración, con el nacer de nuevo, ya que indica un cambio de posición. Estábamos en la carne, ahora estábamos en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Ahora, como lo dice el apóstol Pablo, fuimos trasladados ¿de qué? De tinieblas a luz. Fuimos llevados de muerte a vida. ¿Sí? O sea, la vida eterna. La vida eterna, hermanos, se tiene o no se tiene. ¿Sí? No hay más. Si no tenemos su vida, no estamos vivos espiritualmente hablando. ¿Sí? Pero hemos sido bautizados en Cristo por el Espíritu. Estamos dentro de Cristo y Cristo está dentro de nosotros. Es lo que le decía hace un momento, o sea, el Rey de la Gloria, el Señor del cielo y de la tierra, que los cielos no lo pueden contener, pero está en nosotros, mora en nosotros. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos explicar? No sé, me quedo muy corto en poder explicarlo, o tal vez no hay explicación. ¿Sí? La grandeza y belleza del Señor no solamente estamos en Él, sino porque Él, por medio de su Espíritu Santo, está en nosotros, o sea, nos tiene rodeados por completo. ¿Sí? Nuestra vida, hermanos, está escondida en Él, nos tiene en el hueco de su mano y está con nosotros. ¿No le agradeces a Dios por eso? Nos tiene rodeados por completo el Señor. ¿Sí? Y hermanos, y todo esto no es porque nos hayamos portado bien, ¿sí? O porque nos lo merezcamos, no. Nadie merece nada bueno de Dios. Pero es por su amor, por su gracia, por su misericordia, que nos acepta y que está con nosotros. Todo esto, hermanos, es muy importante y necesario apreciar. El objetivo del bautismo en el Espíritu Santo es la formación de un cuerpo, que es la iglesia. Repetimos, el bautismo del Espíritu Santo no son manifestaciones raras que no están en la palabra de Dios. Que aunque hayamos ido en algún momento de nuestra vida cristiana, en lo personal yo fui a varios, ¿no? Algún tipo de eventos o asistido a iglesias donde se pone algo extraño el ambiente, ¿no? Por las cosas que se manifiestan ahí. La verdad es que no encontramos ese tipo de prácticas en las Escrituras, ¿sí? Y no se diga en redes sociales el tipo de cosas que se ven, pero bueno, sabe de lo que hablamos, ¿no? Sí. Fíjese que cuando yo iba a esos eventos, yo, no por convicción, sino porque me invitaban, ¿no? Oye, vamos para allá, pues vamos, pues, ¿no? Y se ponía, usted sabe lo que hablo, ¿no? Sabe qué tipo de eventos eran. Me daba miedo, en lo personal. O sea, de verdad yo sentía de todo menos a Dios ahí, ¿no? Digo, es una experiencia personal,
¿sí? Pero bueno, usted sabe de lo que estamos hablando. Ahora, es importante decir, hermanos, que la iglesia, tal como se manifiesta en el Nuevo Testamento, no podría existir sin la obra del Espíritu, del bautismo en el Espíritu Santo, puesto que se trata de la formación de un cuerpo en Cristo. Como ya lo dijimos, es el Espíritu Santo que nos bautiza, nos sumerge, nos injerta en Cristo, pero al mismo tiempo está dentro de nosotros. De eso se trató el Pentecostés, no para hablar en lenguas, y no es que se menosprecie eso, o se está malinterpretando, que no son importantes, no, pero no es eso, o no se limita a eso. Como hemos aprendido en la serie de Viviendo Piadosamente, ahí en los dones, las lenguas son un don dado por Dios, o sea, es un regalo. ¿A quién? A quien Dios quiere. Entonces, hay quienes no hablan en lenguas. Entonces, si no hablan en lenguas, ¿el Espíritu Santo no es en él? Pues no, ¿sí? Porque todo creyente tiene el Espíritu Santo. Si hablan en lenguas, gloria a Dios. Si no hablan en lenguas, bueno, gloria a Dios también, ¿sí? Entonces, todo creyente, hable o no hable en lenguas, tiene el Espíritu del Señor. Regresando a 1 Corintios 12, versículo 13, dice: y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta parte, hermanos, se puede traducir como todos estamos en el mismo abrevadero, ¿sí? Es decir, todos bebemos de lo mismo, la misma agua, ¿sí? ¿Sí ha visto cómo las vacas, ¿no? O los animales que están en cría, llegan al mismo estanque, ¿no? Abrevadero. Bueno, pues es algo así, ¿no? O sea, la figura, pues, o sea, ¿sí me entendió? Sí se entiende, ¿no? O sea, el mismo estanque, ¿sí? Llegamos todos al mismo estanque. Bebemos del mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios, ¿ok? Pero cuando dice que se nos dio, fíjese bien, se está refiriendo a pasado, o sea, solo pasó una vez. Es un evento único e irrepetible. No es que volvamos a ser rebautizados en el Espíritu o del Espíritu. Este concepto es diferente a la llenura del Espíritu Santo, que es el tema que se va a tocar la próxima semana, ¿sí? Es diferente. Ya se verá a mayor detalle este tema, la llenura del Espíritu Santo. Ahora, por eso es importante entender que este bautismo es el que identifica al creyente con el Señor, que lo une vitalmente con Él, tanto en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Ahora, hermanos, no existe salvación sin esta realidad espiritual. Es decir, si alguien dice, ya eres salvo, ahora sigue que el Espíritu Santo venga a morar en ti, como una segunda obra de gracia, está mal interpretado, no es correcto. Aunque no haya una mala intención, no es correcto, ¿no? Teológicamente no lo es. Cuando el creyente reconoce su condición, se arrepiente y cree para salvación, viene el Espíritu sobre él y lo bautiza, lo injerta en el cuerpo de Cristo y viene a morar en él. Por esa razón, cuando dice, y a todos, ¿qué quiere decir? Pues a todos, ¿no? A todo creyente. Esto indica que ningún creyente deja de experimentar esta acción en relación con el Espíritu Santo. Nadie se queda afuera, ¿sí? Si alguno dice, no, es que eso no es para mí, o yo no tengo el Espíritu Santo, bueno, aquí estamos viendo que no, ¿sí? Nadie queda fuera. No hay categorías de creyentes, hermanos. No es de que este sí y este no, todos. Ahora, lo que sí hay son creyentes maduros y creyentes inmaduros. Lo vemos en la palabra de Dios. Bueno, pero eso es otro asunto, ¿no? Sin embargo, todos, absolutamente todos, tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, aquí no aplica el de, ¿hablas en lenguas? No, pues no. Entonces no tienes el Espíritu Santo. No, hermanos, no es así. Lo que sí es evidencia de ello, de que tenemos el Espíritu Santo, es el deseo o es el vivir en santidad, vivir apartados para Él, una obediencia. Eso es evidencia. Repetimos nuevamente, y con mucho gusto lo repetimos. El bautismo del Espíritu Santo
no es un evento diferente a la salvación. En el mismo instante en que Cristo nos hace habitación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace formar parte del cuerpo de Cristo. Todo esto, hermanos, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Somos salvos, somos regenerados, viene el Espíritu Santo, nos injerta en Cristo y Él viene a morar en nosotros, y todo esto lo hace el Señor. Es una obra de gracia de Él, de nadie más. ¿Sí? En un instante. ¿Me ayudas, César, por favor? Ahora, resumiendo, la presencia del Espíritu Santo se le comunica a cada creyente se le comunica a cada creyente poder para vencer sobre la vieja naturaleza. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Pusieron el cable, ¿no? Gálatas 5, 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, si vivimos por el Espíritu Santo, los deseos de la carne se irán. Es claro lo que está diciendo, ¿verdad? Versículo 17. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. O sea, el Espíritu Santo desea una cosa y la carne desea otra. La pregunta es, ¿a cuál va a seguir? ¿Sí? Sigue el versículo 17. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Esto, hermanos, aunque es claro, la idea que da esto es, mientras estén obedeciendo al Espíritu, no obedecerán los deseos de su carne. Porque sí tenemos deseos, ¿verdad? Sí, cuando alguien nos hace enojar mucho, ¿qué le decimos al Señor? ¿Sí? Nomás déjale, doy uno, Señor, ¿no? ¿Sí? Nomás uno y ya no pido otra cosa. ¿Sí? Ya luego me arrepiento. ¿Sí? Y esto por decir algo leve, ¿eh? Por decir algo menos feo. Usted y yo sabemos qué otros deseos tenemos. Pero esos deseos, hermanos, no son lo que el Espíritu quiere para nosotros. La pregunta sería, ¿qué deseos estamos cumpliendo? Aquí me puse entre paréntesis cejas, como que le hiciera así, ¿no? ¿Qué deseos estamos cumpliendo? ¿Sí? Por eso dice que mientras obedezcamos al Espíritu, no obedeceremos las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Así de sencillo. ¿Sí? O obedecemos al Espíritu o obedecemos a la carne. Y el asunto es que son dos cosas diferentes, son dos cosas contrarias. No se pueden mezclar. No puedo medio hacer lo que el Espíritu me dice y no puedo medio hacer lo que mi carne me dice. ¿Sí? Y si ese es mi pensamiento o ese es mi actuar, pues déjeme decirle que quien está ganando es la carne, no el Espíritu. ¿Sí? Ya lo dijimos hace rato. Si tuviéramos presente en nuestra mente de manera continua que somos morada del Espíritu Santo, pecaríamos menos, fallaríamos menos, insultaríamos menos, pensaríamos mal menos, flojearíamos en el servicio al Señor menos, llegaríamos tarde menos, faltaríamos a la iglesia menos. ¿Le seguimos? Bueno, cada quien sabe qué menos haría si tuviéramos presente en esto en nuestra mente y corazón. Ahora, hay otra realidad. Si todo esto que estamos diciendo aquí en la enseñanza en la iglesia, pues te viene y te va, no te interesa, en lo más mínimo, bueno, no eres nacido de nuevo, ¿no? Es evidente que el Espíritu Santo
no mora en ti, por lo tanto no eres hijo de Dios. Y no se pueden esperar respuestas de alguien que no le interesa, ¿sí? O que no es hijo de Dios, porque ni les interesa ni pueden por sus fuerzas. Pero el día de mañana todos estaremos delante de Dios y rendiremos cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor aquel día? Hermanos, recordemos entonces que el bautismo del Espíritu Santo capacita a cada creyente para actuar en la edificación del cuerpo y llevar fruto para Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿está edificando la iglesia del Señor? ¿Está sirviendo a sus hermanos? El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y Él desea, hermanos, que avancemos en el crecimiento de la obra del Señor, pues se pagó un precio alto por ello. No es nuestra obra, no es la obra del pastor, de ningún líder, es la obra de Dios. Y Él va a usar a aquellos que se dejen guiar por el Espíritu Santo, por aquellos que son hijos de Dios. Ellos son los que edificarán la iglesia. ¿Sí? Póngase de pie, por favor. ¿Aprendió algo nuevo hoy? ¿O lo hice bolas? Espero que no. Y si hay alguna duda, con toda confianza, acérquese. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y si esta verdad está en nuestra mente y nuestro corazón todo el tiempo, ¿cuántas cosas cambiarían? ¿A quién quiere agradar, hermano? ¿A su carne o al Señor? Él nos ha capacitado, nos ha dado todo, hermanos, para que podamos inclinar nuestro corazón, nuestras decisiones a Él. Pero Él no va a obligar a nadie. Es una decisión de todos los días. El venir a la iglesia, el hecho de venir cada domingo a la iglesia es una decisión. Sí. Y mañana enfrentaremos pruebas, el martes enfrentaremos luchas. Es todos los días, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos o que el Señor venga. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Tú prometiste, Señor, y lo cumpliste, darnos al Espíritu Santo. Señor, queremos tener esto tan presente en nuestra mente y nuestro corazón día a día, que somos morada de tu Espíritu Santo, que todas esas cosas que escuchamos, que vemos, que hacemos, que decimos, Señor, si no te agradan, Señor, vengas a recordarnos que tu Santo Espíritu está en nosotros y que no podemos y no debemos practicar tales cosas, Señor. Señor, se pagó un alto precio para que podamos tener acceso a tu presencia, la muerte de tu Hijo Jesucristo, quien murió pero también resucitó. Señor, que entendamos el costo que hubo para que tu Espíritu Santo esté en nosotros. Que no tengamos en poco, Señor, ese precio que se pagó, y que podemos tener esta comunión contigo, con el Rey de la Gloria, con el Creador del cielo y de la tierra. Muchas gracias por tu Espíritu Santo. Queremos ser guiados por Él, ser dirigidos por Él en cada decisión de nuestra vida, Señor, y no ser guiados por nuestra carne, no ser dirigidos por nuestra carne. No es fácil, Señor, es cierto, tú nos conoces, pero dice tu palabra que nos has dado espíritu de poder y de dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor,
Muchas gracias por tu palabra, porque no nos quieres dejar igual, Señor. Quieres que avancemos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, pues gracias por su tiempo. Espero que, repito, ya hayan aprendido algo, y si tienen alguna duda, el próximo domingo viene el pastor. No, pueden preguntar con toda confianza. Aquí tenemos otro pastor, así que también se pueden acercar a él, ¿sí? Entonces, pues, gracias, Dios bendiga.